Yo manifiesto todo lo que me da la gana con estos 4 pasos y de la forma más, lo voy a decir aunque suene mal, banal, superficial posible. Pues no, me temo que no. Buenas, gente bella, soy Alejandra y hoy vamos a desmontar las estrategias de vida que tenemos todos y cada uno de nosotros para no sufrir. También vamos a aprender un poco sobre cómo utilizar nuestra herramienta más poderosa de autoconocimiento, que son las emociones, incluso aquellas que nos duelen más. Estamos aquí para tener nuestra propia experiencia personal de autoconocimiento y para integrar todas las partes de nuestro ser. Y para eso contamos con un montón de herramientas que nos van a ayudar a tener ese aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Entre las herramientas más conocidas que tenemos, contamos con el cuerpo físico, que es nuestro vehículo para estar en esta dimensión, los 5 sentidos del cuerpo físico, la mente y las emociones. El problema de esto es que algunas experiencias que vivimos a través de nuestros sentidos, a través de nuestros pensamientos, nuestras experiencias en general y cómo nos afectan también a nivel emocional, nos hacen sentir mal, nos hieren, nos hacen daño, y eso hace que al final rechacemos utilizar nuestras herramientas para sentir y para experimentar la vida, cuando en realidad simplemente lo que estamos haciendo es recibir una comunicación a través de esas herramientas. Estamos experimentando un diálogo con la vida. Al final son solamente señales de autoaprendizaje que tratan de hablarnos. El dolor nos habla de nuestras experiencias, la ira nos habla, la mente nos habla, las emociones, todo nuestro cuerpo en general, todos los síntomas que tenemos a nivel físico nos hablan. Incluso los pensamientos que tenemos bloqueados y que tratamos de bloquear lo más posible también nos están hablando, junto con las emociones asociadas a dichos pensamientos. Lo importante es ser valiente y escuchar y querer escuchar esos síntomas, esas emociones y esos pensamientos que tenemos. Normalmente en este proceso que es la vida, en este autoconocimiento, la gente se enfoca en lo que quiere ser, en lo que quiere conseguir, no en lo que ya es y en lo que ya está viviendo y experimentando. Por lo tanto, en lugar de integrar y conocer todas las partes de nuestro ser, normalmente lo que hacemos es tratar de dominarlas, dominar nuestras herramientas, tener control sobre nuestra mente, tener control sobre nuestras emociones, sobre todo lo que sentimos, sobre nuestro cuerpo, y creemos que ese control nos va a ayudar a construir el tipo de vida que queremos. Pero ese control es completamente ficticio, es simplemente una ilusión que nos creamos para creer que a través de dicho control podemos también dominarnos a nosotros mismos, en lugar de aprender a conocernos, que es lo realmente difícil. El pretender tener control sobre lo que pensamos y lo que sentimos sin llegar a gestionarlo, sin llegar a tocarlo, porque nos duele, por lo que sea, en realidad no es una manera de control ni de poder, sino que es más bien una anulación, que es lo que normalmente la gente tiende a hacer para tener ese falso control, esa falsa sensación de control. Para explicarlo de una manera más clara y resumida, normalmente las personas tenemos a grandes rasgos estas 3 formas de actuar frente a las emociones y los pensamientos. Por un lado, frente a las emociones, pensamientos, etc., podemos actuar sintiendo, reflexionando, aceptándolas, autogestionando lo que sentimos, aceptando los cambios que vemos dentro de nosotros mismos, de quiénes realmente somos. De nuevo, tocando el fondo que nadie quiere tocar, moviendo las aguas y poniendo claridad en la oscuridad, ¿no? Digámoslo así. Gracias a esto lo que hacemos es gestionar de alguna manera y aprender a gestionar nuestras herramientas, porque cuando hacemos uso de ese conocimiento que recibimos de nuestras herramientas, significa que las respetamos, que las valoramos y que las utilizamos. Y por tanto, al tenerlas en cuenta ya aprendemos a gestionarlas y también aprendemos en ese proceso de experiencia a través de las herramientas, pensamientos, emociones, etc., cuerpo, aprendemos sobre nosotros mismos en el proceso. ¿Y qué pasa cuando hacemos todo eso? Pues que salimos de todo este proceso con el aprendizaje hecho del mensaje, los mensajes recibidos. Por otro lado, hay otras 2 formas que son las más habituales, que la mayoría de la gente utiliza en realidad, que lamentablemente no nos ayudan a utilizar bien nuestras herramientas de experiencia vital, ni tampoco nos ayudan a conocernos a nosotros en el proceso, ni a tener dominio, control y poder real sobre nuestras vidas, ni sobre nuestras experiencias, ni nada. Y son, yo las llamo, al menos de esta manera, que es por un lado la huida y por otro lado el apego. Entonces, para explicarla de forma más concisa y más clara, normalmente frente a una emoción, un pensamiento, una experiencia vital que no nos gusta, que nos hace daño, que nos hiere, que simplemente no nos da placer, no nos gusta,
Normalmente actuamos o anulándola, es decir, tratamos de hacer como que no ha existido, no ha pasado, la anulamos, la olvidamos, la rechazamos, la bloqueamos, pensamiento, emoción, experiencia en general, y la apartamos de nuestra vida. Y por tanto nos negamos a cualquier tipo de experiencia que nos vuelva a traer a nuestra vida ese pensamiento, esa emoción o esa mala experiencia de los sentidos que ya tuvimos en su momento. Nos hace tener una falsa sensación de libertad, de dominio y de control basado en la huida, no en la afrontación, no en la confrontación. Estamos huyendo de una parte de nosotros mismos que es vital, que es real, que está ahí, que existe. Estamos anulándonos. También es una manera de autoherirse a uno mismo, solo que un poco más sutil, pero sigue siendo muy dolorosa en realidad, porque básicamente estás matando tu amor propio. Si es que quedaba algo en construcción, lo estás destruyendo cada vez que haces eso, porque estás negándote quién eres, estás rechazando una parte de quién eres muy importante. Y si haces eso continuamente como manera de protección o como manera de supervivencia, en lugar de, como decía, aprender de tus herramientas y ser valiente y leer el mensaje que cada una de ellas te está dando en cada experiencia, lo que estás haciendo es acumulando experiencias, sí, ¿sabes? Las anulo, las bajo, las hacia abajo, siguiente, tiqui, 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 tiqui. No, esta no, que ya la he repetido, ya la tuve, no me gustó, fuera. Y las aplasto como si no hubieran existido. Todo eso lo que hace es básicamente decir, no me quiero conocer, no me interesa, y por tanto tampoco estoy abierto a la vida, no estoy abierto a la experiencia, a la experimentación. Soy un cobarde o una cobarde, me da miedo, prefiero pasar por la vida como de puntillas, ¿sabes? Que nadie se entere de que estoy aquí, y por tanto eso mismo que me entrego a mí mismo y que me permito experimentar es lo que voy a permitir a los demás que están en mi vida vivir y experimentar conmigo. Y de conocer a los demás, olvídate, porque si haces eso contigo, pues hasta ahí tu límite de conocimiento del resto. De conocimiento, de percepción, etcétera, etcétera. Básicamente es como una manera de anular no solo partes de ti, sino partes de tu crecimiento personal, de tu poder, de tu esencia. O sea, te desintegras en lugar de integrarte. Entonces estás como haciendo que un mundo que es enorme se convierta en un mundo cada vez más chiquitito para ti. Te metes como en una caja pequeñita y acabas viviendo ahí. Por ejemplo, yo cojo esta botella, resulta que tiene agua hirviendo y está caliente porque es de mala calidad, ¿no? Entonces yo voy y es la primera vez que cojo una botella de agua caliente. La toco, me quemo, no me gusta, la experiencia ha sido en varios aspectos negativa, ha sido sensorialmente negativa, ya que me ha producido dolor, una reacción de susto por otro lado, entonces emocionalmente tampoco ha sido positiva y me genera pensamientos negativos toda esta experiencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues según esta forma de actuar frente a la situación, yo en lugar de aprender de la experiencia y saber que este tipo de botellas puede ser un poquito peligrosa porque es de mala calidad y contiene agua caliente, aunque no necesariamente siempre ocurra así, mi forma de evasión, de anulación, va a ser simplemente olvidar esa experiencia y evitar cualquier tipo de experiencia futura que implique coger una botella de agua caliente o particularmente esta botella, para evitar el dolor, sin más. Es un ejemplo muy rudimentario, muy básico, ya lo sé, pero es para que se entienda. Y luego está la otra forma de actuar que muchas veces ocurre también y también implica un gran descontrol, falta de dominio, falta de conocimiento de nuestras herramientas, del mensaje que recibimos y de nosotros mismos, y es la de apegarse, agarrarse, obsesionarse con la experiencia vivida y con los sentimientos, pensamientos, sensaciones, etcétera, que nos ha traído esa experiencia, aunque incluso fuera negativa o dolorosa. Al final, digamos que se convierte en una especie de pequeño monstruo que absorbe nuestras vidas. En este segundo caso, como decía, creo que es más dañino y más peligroso todavía para uno mismo, porque muchas veces dentro de esta experiencia nos centramos tanto en ella que acabamos sintiendo emociones de las cuales son muy difíciles de salir, como por ejemplo la culpabilidad, y se retroalimenta con el victimismo muchas veces. Entonces es un círculo vicioso que acaba siendo parte de la identidad, por no decir que empapa toda la identidad al completo, y es horrible, porque acabas utilizando tus herramientas de experiencia vital, que básicamente es un don divino, son los poderes que tienes en esta vida para moverte y son tu responsabilidad, pero también son
tu don y los utilizas para hacerte daño a ti mismo y en consecuencia para hacer daño a tu entorno. Por tanto, la permisión de la experiencia es básicamente la clave, diría yo. Cuando experimentamos todo, nos permitimos sentir, reflexionar, aceptar, vivir sin miedo, con valentía, sin miedo al dolor, sin miedo a sentir, porque estamos aquí para eso. Ahí es cuando realmente nos enriquecemos y nos empoderamos. Ahí es cuando realmente uno se hace con el autodominio, con el control de su vida, con el poder real que te da paz interior, que hace que todo lo que sientes, piensas dentro de ti no te hace sentir mal contigo mismo, contigo misma ni con los demás, sino todo lo contrario, es como una libertad absoluta precisamente la que se siente. Yo diría que una de las claves para ello es no juzgar, es decir, no juzgues lo que sientes, no juzgues lo que pienses. Y si el juicio está dentro de ti por experiencias vitales, trata de aprender a cambiar eso, a precisamente transformar quién eres o esas creencias limitantes que traes de la infancia para que no limiten tu crecimiento, para que no limiten tu sanación, tu aprendizaje, tu integración del ser. Porque es que además tengo la sensación de que hoy en día, por más que haya muchísima información en internet, conocimientos, y de hecho creo que a través de eso precisamente, cuanta más información, más conocimientos hay en internet sobre la mente humana, sobre cómo dominarnos a nosotros mismos, cómo funciona la mente, etc., más formas, más herramientas de huida desarrolla la gente, porque le das un poder, le das un conocimiento que utilizan muchas veces de forma negativa hacia ellos mismos. Es decir, en lugar de utilizar ese conocimiento realmente para pasar por el proceso de autoaprendizaje, el proceso de maduración interna, el que duele, digámoslo así, lo que hacen es utilizar todo ese conocimiento para crear y generar más formas de huida dentro de sí. La gente utiliza al final todo lo que tiene a mano como una estrategia de huida del dolor, porque no quieren sentir. Y eso hoy en día, lamentablemente, lo veo y se ve en general muchísimo. Y eso es una enorme desconexión, no solo con quién eres tú, sino con todo lo que te rodea. Y es verdad y comprendo que obviamente si tienes en la mente un montón de pensamientos asociados a emociones dolorosas, que te traen hacia abajo, una persona normal, con un estilo de vida normal, con una actividad normal en su día a día, trate de evadir o evitar que eso forme parte de su día a día porque le distrae de sus objetivos. Pero precisamente el evadirlos, el evitarlos o el anularlos o el obsesionarte con ellos, ni una cosa ni la otra, te van a beneficiar. Más bien, ambas cosas te estancan y te bloquean en el proceso y hacen que eso que tanto rechazas, anulas o de lo cual o con lo que te obsesionas, justamente por una cosa o por la otra, por anularlo, evadirlo u obsesionarte, se quede más contigo en lugar de liberarlo. Lo cargas de por vida. Te lo echas así, como una mochilita al hombro, tiqui, 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 y no te das cuenta y lo cargas allá donde vas, con todo lo que haces. Y aquí viene otra parte importante, y es que mucha gente hoy en día, por ejemplo, utiliza el conocimiento que hay en internet para tratar de manifestar, ¿no? Yo manifiesto todo lo que me da la gana con estos 4 pasos y de la forma más, lo voy a decir aunque suene mal, banal, superficial posible. Pues no, me temo que no. Es posible que cuando utilizas el poder de la manifestación como un juego, como un niño, en algunas ocasiones incluso sí que se lleven a cabo grandes manifestaciones que te sorprendan, a pesar de cargar con toda esa mochila, a pesar de no manejar bien o no dominar bien tus herramientas de experimentación vital, como decía, a pesar de no tener dominio de tu ser ni autoconocimiento suficiente, es posible que alguna que otra manifestación se dé de esa manera, pero no se sostendrá en el tiempo y tampoco es poder real, se dará así, ¿sabes? Como espontáneamente, pero no es algo que tú digas, vale, tengo la técnica sota, caballo y rey, así va a ocurrir siempre. No, no pasa. Y no pasa porque precisamente hay anclado en tu cuerpo y en tu mente unas creencias limitantes y unas emociones que están intrínsecas a las experiencias que ya viviste, que te niegas o que te obsesionas a ellas. Y estas son precisamente las que, como te he dicho, te van a impedir que tú manifiestes aquello que tanto deseas, que si tú estás en este escalón de aquí, esas cosas están aquí arriba, normalmente. Entonces, te obligan
a subir hasta aquí, y en ese proceso es el proceso en el que tú tienes que soltar carga para poder seguir subiendo, ¿sabes? Y seguir conociéndote y transformar esa carga no en carga, sino en impulso para subirte, en conocimiento de tu ser, en poder real. Entonces, como el universo se mueve con coherencia, las manifestaciones que seguramente mucha gente quiere obtener en su vida no se cumplen por esto. ¿Y por qué? Pues porque normalmente para conseguir aquello que queremos tenemos que ser aquello que queremos. Es decir, tú eres, luego haces y luego te llega esa manifestación de alguna manera. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres ser una persona muy abundante, tienes que ser una persona muy abundante, tienes que pensar y sentir como una persona muy abundante, ¿no? Y si hay partes de ti que están bloqueadas o reprimidas en esa área, o incluso te obsesionas con eso, como un miedo, ¿no? Y con una sensación de victimismo también, por experiencias del pasado, pues ya estás ahí en esos dos circuitos cerrados que mencionábamos antes, que son las dos maneras erróneas de utilizar nuestras herramientas de autoconocimiento y experimentación vital. Entonces, y para concluir el vídeo, no hay que tener miedo a sentir y a aceptar y ver de alguna manera lo que pensamos. No hay que tener miedo a ser conscientes de lo que sentimos, de lo que experimentamos, de lo que vivimos, de lo que pensamos. No hay que tener miedo a la vida, no hay que tenerle miedo a uno mismo, no hay que tenerle miedo al conocimiento. Esa es la sabiduría intrínseca de la vida. Entonces, hay que aprender a diferenciar entre pensamiento, emoción y quién eres tú. Tú no te identificas, no eres al completo ni tus pensamientos ni tus emociones, son una parte de tu identidad, de tu personalidad, pero eso no significa que eso seas tú y tampoco significa que sean inamovibles, que sean estáticas, significa que mientras las sientes y las piensas, eso está dentro de ti de alguna manera, pero si no te aferras a ellas ni las rechazas, no se tienen por qué quedar contigo, sobre todo si son pensamientos o emociones dolorosos. Al final, la auténtica conexión de verdad con el ser, contigo misma, es permitirte sentirlo, experimentarlo todo. Todo lo que la vida quiera darte y todo lo que tú quieras experimentar o sentir o vivir. Y todo eso, si puede ser, sin aferrarte a nada, incluso a las cosas positivas permanentemente, porque todo viene y va al final. Entonces, sabes que lo que realmente queda es la experiencia y eres tú, y todo lo que vas integrándote de ti, todo lo más completo o completa que te vuelves. Cuando te permites transitar por este camino de autoaprendizaje de verdad, y te permites sentir y experimentar aquello que te niegas a sentir y experimentar, te prometo que el regalo que viene después es lo mejor que hay. Entonces, en definitiva, todo está conectado. Tu cuerpo, tus emociones, tu mente, tus sentidos, tu ser, tu esencia, las experiencias que tienes en la vida, la gente que te las trae, todo está conectado. Y todos son, incluso aquellas cosas externas a uno mismo, herramientas del ser, para conocerte, para sanarte, para incluso ayudar a sanar a otros, para empoderarte, para liberarte y para llegar a sentir la máxima plenitud y felicidad en este plano existencial, que si bien es verdad que no queremos pasar por lo doloroso y lo negativo, pero el objetivo final siempre es el sentir la plenitud y la felicidad de la experiencia de esta vida, y eso se obtiene pasando por ahí. Entonces, pues al final todo beneficia, solo hay que aprender a utilizar esas herramientas para que no se conviertan en herramientas de dolor y de bloqueo, sino en herramientas de liberación y de transmutación y conocimiento interno. Es decir, puedes utilizarlas para llevarte al dolor o al amor. Las puedes utilizar para llevarte a la conciencia, a la integración de todo tu ser, o a la desconexión, la desintegración, el bloqueo. Puedes utilizar todo lo que hay a tu alrededor y dentro de ti para ir a la felicidad o al sufrimiento. Al final es eso, tú eliges. Todas las cosas te dan señales y te dan, a través de su propio lenguaje, una comunicación, y todas esas cosas están intrínsecamente relacionadas entre sí a la vez. Así que acaban teniendo mucho sentido si te permites escucharte, reflexionar, ¿sabes? Pasar por ello. Así que nada, dicho esto, espero haberte podido ayudar un poco, darte algo de claridad, al menos tal y como yo lo plasmo desde mi perspectiva, y ofrecerte un poco de coherencia y de sonrisas
y alegría en un día tan bonito como hoy. Nos vemos pronto. Hasta luego.